Nos place dar nuevamente una calurosa bienvenida a nuestra nueva edición de su programa Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos proclama un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Un pensamiento elevador dice así: quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Nuestro estudio para el día de hoy lo he dado en llamar la parábola del gran banquete. Y como es una costumbre en nuestro programa, siempre pedimos a Dios iluminación al Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón que venimos ante ti para desgranar todas estas hermosas verdades de tu palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Quiero comenzar nuestro estudio el día de hoy mencionando un principio de interpretación bíblica, el cual será el centro de nuestro estudio. El principio de interpretación bíblico dice lo siguiente, textual: el Israel de hoy es espiritual y global. En las profecías bíblicas, el Israel de Dios se debe comprender simbólica y universalmente. Dios tiene tan solo un pueblo en todos los tiempos: los que se han unido a Cristo como Salvador y Señor. La señora Elena de White tuvo comentarios muy claros en cuanto a la Jerusalén literal y la Tierra Santa. Y nos dice lo siguiente: no procure regresar a la tierra a donde anduvieron los pies de Jesús hace tanto tiempo. Cristo dice: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Podemos conocer más de Jesús siguiéndole paso a paso en la obra de la redención y buscando a los perdidos y a los que perecen, que viajando a la vieja Jerusalén. Cristo ha ingresado a su pueblo, a su iglesia. Ha abolido toda ceremonia del rito antiguo. No nos ha autorizado que restauremos esos ritos o que pongamos en su lugar algo que nos recuerde los antiguos sacrificios literales. El Señor requiere de su pueblo tan solo sacrificios espirituales. Dicho lo siguiente, daremos inicio a nuestro estudio de hoy, la parábola del gran banquete. Y será como una especie de sermón de texto, pues nuestro pasaje está basado en San Mateo 22, los versículos del 1 al 14. Estudiaremos la parábola del gran banquete para entender la función y el fracaso de Israel antiguo. Generalmente se estudia este tópico desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis, pero en esta ocasión lo haremos a partir de la parábola que aparece en Mateo 22, 1 al 4.
Y en dicha parábola analizaremos la doctrina del juicio investigador que ocurre o transpira antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Encontraremos que esta parábola nos da pequeños detalles, vislumbres que nos ayuda a entender cuándo, dónde y cómo ocurre el juicio investigador. Comencemos nuestro estudio yendo a la palabra del Señor, a los versículos 1 y 3 del libro de San Mateo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estos primeros 3 versículos podemos decir que es el primer envío de mensajeros que Cristo hace a la nación hebrea. La pregunta que surge de inmediato es: ¿quiénes son los siervos que fueron enviados? En nuestro estudio el día de hoy veremos que fue Juan el Bautista, los 12 apóstoles a quienes Jesús escogió y también los 70 que Jesús comisionó para ir de 2 en 2. Veamos la primera parte, Juan el Bautista. Iremos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Hay una declaración muy hermosa, porque Juan el Bautista fue enviado en este primer envío de mensajeros en el contexto de la cena del gran banquete. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Los segundos mensajeros que el Señor envió en el primer contingente serían los 12 apóstoles. Esto aparece en San Mateo 10, versículos del 5 al 7. Y allí dice la palabra del Señor. Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en camino y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por camino, dice, de gentiles no vayáis. Primero era el envío a la nación hebrea, predicar al pueblo del Israel literal. Luego tenemos a los 70. Vamos a ir al libro de San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 1, que también ellos fueron parte de los primeros enviados a la invitación de la cena. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Nótese que Juan, los 12 y los 70 fueron enviados por Jesús para invitar a la nación hebrea a la boda.
aquellos que fueron invitados a la boda que iba a ocurrir en el futuro rechazaron a la primera invitación. Vamos avanzando en nuestro estudio. Veremos el versículo 4 de nuestro estudio, Mateo 22, versículo número 4. Es la siguiente parte. Otros mensajeros después de la muerte de Jesús. Sería el título de esa parte, versículo 4. Otros mensajeros después de la muerte de Jesús. Dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Nótese que para este tiempo Jesús ya ha sido muerto, pero las bodas todavía no se han realizado. Se está invitando a la gente a las bodas, lo cual está en tiempo futuro. En este contexto ya Jesús había sido muerto, pero las bodas todavía no se han efectuado. Nos proyectamos a un tiempo en el futuro, de manera tal que el segundo grupo de mensajeros que envió Jesús a invitar a la nación hebrea fue enviado después de la muerte de Jesús, ocurrida el 14 de Nisán del año 31 después de Cristo, en la primavera de ese año. Esto obviamente lo sabemos y lo podemos sacar por inferencia, pues para este tiempo dice la palabra del Señor que ya los toros y los animales engordados habían sido sacrificados. Una alusión al antiguo sistema levítico, el sistema en el ritual judío que representaba a la muerte de Cristo. Es decir, para este momento nos hemos movido más allá del tiempo de la muerte de Cristo, más allá del 14 del mes de Nisán del año 31. Y es que la verdad, mis estimados, que a Cristo se había preanunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta evangélico lo había anunciado como Cordero que fue llevado al matadero. Entonces, estamos hablando de aquí de una invitación que ocurre después de la muerte de Cristo. El primer envío de mensajeros fue antes de la muerte de Cristo. El segundo envío de mensajeros del versículo 4 ocurre después de la muerte de Cristo. Podéis ver cómo nos vamos moviendo en el tiempo. Vamos ahora a los versículos 5 y 6, que sería la parte que continúa. Los judíos rechazaron el segundo llamado. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Entonces, ese sería la respuesta de los judíos. Los judíos rechazaron el segundo llamado. Vamos a movernos rápidamente, mis apreciados hermanos, al libro de San Mateo, el capítulo 23, leeremos el versículo 34 y veremos cómo Jesús con antelación había dado a conocer el rechazo de estos segundo grupo de enviados. Dice, por tanto,
he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Es interesante lo que se menciona aquí. Estas palabras las dijo Jesús unos pocos días antes de su muerte. Pedro, por ejemplo, profetizó a la nación hebrea, a los judíos, en el día del Pentecostés. Y Esteban tuvo una visión profética cuando vio el cielo abierto. Por eso decía Jesús, os envío a profetas. En este caso, hablamos de Esteban. Los 7 diáconos se describen en la palabra del Señor como hombres sabios, que son los que Jesús hizo referencia en el versículo de Mateo 23:34. Estos diáconos eran hombres llenos de sabiduría y de el Espíritu Santo. Y obviamente el apóstol Pablo era un escriba, un teólogo, un erudito. Era un escriba. Exactamente como Jesús lo había anunciado, ocurrió. Se desechó a los profetas, a los sabios y a los escribas. Profetas, el apedreamiento de Esteban. Los sabios, tenemos a los 7 diáconos, y escribas, en ese caso podemos mencionar al apóstol Pablo. Santiago fue matado por Herodes con la espada por instigación de los judíos, y Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Pedro y Juan fueron azotados en la sinagoga, y Saulo de Tarso primeramente asolaba la iglesia de ciudad en ciudad, hasta que finalmente él también fue muerto por causa del evangelio. Como podemos ver, todos estos mensajeros fueron enviados por Dios después de la muerte de Cristo. Pedro y Juan, por ejemplo, fueron azotados por proclamar el nombre de Jesús. Pedro fue crucificado en una muerte terrible, en una muerte de cruz. Ya he dicho que los 7 diáconos eran los sabios a los cuales Jesús se recibió. Pues una de las características de los sabios es que eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran sabios. Y también el caso de Esteban, que fue el último profeta de Israel que tuvo una visión de Dios en el cielo, actuando como un profeta. Nos vamos moviendo en nuestro estudio. Vamos a ir ahora al versículo número 7. La destrucción de Jerusalén. Dice el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Notemos lo siguiente: la parábola de Jesús comenzó con la predicación de Juan el Bautista. Debemos recordar que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, su primo, y en consecuencia Juan aparece en la palestra pública anunciando y predicando el evangelio del reino 6 meses antes. Jesús hace su incursión en su ministerio terrenal en la primavera del año 27 después de Cristo, cuando fue bautizado por Juan. Sin embargo, su primo Juan
aparece en la palestra pública, aparece como un enviado, un mensajero del Señor 6 meses antes. Es decir, aparece en el otoño del año 26 antes de Cristo. 6 meses antes de Jesús. Este versículo es sumamente importantísimo porque nos lleva desde el otoño del año 26, cuando comienza Juan a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio del Reino, y nos lleva hasta el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y es que el versículo es taxativo. Dice, al oírlo el rey en este caso es Dios el Padre, del versículo número 7. Dice que se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. En este caso, Dios o el Evangelio se refiere a los ejércitos de Tito y a las legiones romanas que quemaron la ciudad de Jerusalén hasta sus cimientos. Un dato, un evento histórico que está documentado fielmente. Es interesante cómo la palabra del Señor lo venía preanunciando. En un texto bastante paralelo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, los versículos 41 al 44. Ahí se hace una perspectiva más amplia de la destrucción de Jerusalén como consecuencia de que ellos rechazaron el segundo envío de mensajeros. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está velado o encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, mis hermanos, cuántos llamados, cuántos mensajeros Dios ha enviado a tu vida, a mi vida. Y puede ser que nosotros actuemos en la misma manera que la nación hebrea. No conocimos el tiempo de nuestra visitación. No aceptamos el mensaje enviado por Dios. Y por esa razón Dios destruyó a la nación hebrea, destruyendo la ciudad de Jerusalén juntamente con su templo, el orgullo de la nación hebrea. Continuando con nuestro estudio, vamos a movernos al versículo número 8. San Mateo 22, 8. Los primeros invitados no eran dignos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dios, el Dios Altísimo, había extendido 2 hermosas invitaciones a la nación judía para que fueran invitados a la boda que todavía no había ocurrido, que se iba a celebrar en el futuro. Ambas invitaciones, una antes de la muerte de Cristo y la otra después de la muerte de Cristo, ambas invitaciones fueron rechazadas por la nación hebrea. Es como que los judíos hayan dicho más o menos así: dejad de confrontarnos con el Santo de Israel. No queremos ver
nada con este justo. Un rechazo absoluto. La palabra digno que se menciona aquí en este versículo es muy importante, pues los que fueron invitados, el pueblo de Israel, aparecen como indignos, como que no eran dignos de entrar a la fiesta. Esa palabra dice no eran dignos. De otra manera, eran indignos, porque Jesús envió a los 12 para predicar a la casa perdida de Israel. Y sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos se mostraron indignos, fueron indignos, es decir, no recibieron la palabra del Señor. Por eso Jesús les dijo que si entraban en la casa de alguno de ellos y si ellos eran indignos, entonces debían de salir de ese lugar y sacudir el polvo de sus pies. Entonces, estos eran indignos. Los primeros invitados eran indignos. Y ahora, mis hermanos, en el siguiente versículo aplica lo del Israel de Dios. Ahora el Israel de Dios es espiritual. Nos movemos al versículo número 9. Ahora el evangelio va a los gentiles. Dice el versículo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es interesante lo siguiente: la boda todavía no se ha realizado, incluso en el tiempo cuando el llamado de Dios pasa de los judíos a los gentiles. Ahora hay una nueva invitación. El evangelio pasa de los judíos a los gentiles. No obstante, las bodas no se han efectuado aún. Las bodas es algo que está en el futuro, todavía en un tiempo que no ha llegado. Dice: id pues a las salidas de los caminos. La palabra caminos aquí es muy significativa, pues cuando Jesús envió a los 12, les dijo que no fueran por camino de samaritanos o gentiles, sino únicamente que fueran a predicar a la casa de Israel. Pero ahora se da un llamado especial. Ahora el evangelio debía de ir primero a Jerusalén, luego a Judea y a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Así es que la conclusión clara es la siguiente: el camino que aparece en el versículo se puede referir al hecho de llevar el mensaje a los gentiles. Ahora Jesús, la orden que da es que vayan a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Entonces el evangelio, la invitación pasa de los judíos a los gentiles. Ahora, es interesante que los hijos del reino son los judíos y los que vienen de Oriente y el Occidente son los gentiles. Vamos a ver qué dice el libro de San Mateo, el capítulo 8, los versículos 11 y 12. San Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y del Occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino en este versículo es la nación hebrea. Y todos aquellos que vienen del oriente y del occidente son los gentiles.
Es interesante que los judíos dignos que recibieron el mensaje son los que estarán en el reino de los cielos y están ejemplificados que se sentarán con Abraham e Isaac. Pero también los que vienen del oriente son todos los gentiles que aceptaron gustosamente el evangelio. Aquí los que escucharon, los que vendrán del oriente, o más bien los judíos dignos que reciben el mensaje, son aquellos judíos que aceptaron el mensaje del Señor. Pero los hijos del reino son los judíos indignos que rechazan al Señor, que rechazan el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que algunos momentos, algunos días previos a la muerte de Jesús, Jesús predijo que el reino le sería quitado a la nación judía y que sería dado a los gentiles. Vayamos a San Mateo 21, versículo 43 y 44. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, Jesús había anunciado que el reino sería quitado de los judíos y dado a los gentiles. Moviéndonos un poco en la historia, en el tiempo del apóstol Pablo, en el viaje misionero de Pablo y Bernabé, ellos también hicieron el mismo anuncio. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 13, los versículos 46 y 47. Aquí tenemos a Pablo y a Bernabé que hicieron el mismo anuncio cuando la nación judía rechazó su mensaje en Antioquía de Pisidia. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Dice la palabra del Señor: os mostráis indignos, y puesto que os mostráis indignos, nos volvemos a los gentiles. Porque el llamado del Señor es que, o el propósito de Dios es que la nación judía fuese luz para las naciones, que dieran el conocimiento a toda la tierra, que dieran a conocer a toda la tierra el conocimiento del Mesías, que prepararan al pueblo de Israel para la nación. Dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pero Israel fracasó. El plan de Dios no ha fracasado, Israel falló. El plan de Dios sigue vigente ahora con el Israel de Dios. El plan de Dios no falla. El pacto de Dios no falla. La respuesta humana es la que falla. Israel falló, no Dios. Y la promesa de Dios es irrevocable, porque Dios es fiel a su palabra. Dios cumplirá su promesa, su pacto, sus oráculos. Dios los cumplirá con o sin la nación hebrea. El tiempo de ellos ha transcurrido. Ahora Dios cumplirá su propósito con la
con el Israel espiritual, con la iglesia. Porque Dios es fiel. Dios puede hacer cumplir su palabra con nosotros, sin nosotros y muy a pesar de nosotros. Vamos moviéndonos en nuestro estudio. Ahora vamos al versículo número 10. Se reúnen los que profesan a Jesús. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es interesante que hasta el versículo 10 todavía no hay bodas, pero ya se ha provisto un vestido de boda. Hermanos, lo que estoy diciendo es que la gracia de Dios tiene la preeminencia. La gracia de Dios es primera. En un orden lógico, la gracia de Dios es primero. La ley, la gracia y luego la ley. Dios sacó al pueblo de Israel por un acto de gracia de la esclavitud en Egipto. Dios primero saca al pueblo de Israel por un acto de gracia, de misericordia. Dios primero provee gracia y después, unos 50 días después, en el sexto día del tercer mes, que es Iván, el pueblo de Israel, en la promulgación en el Sinaí, recibe la ley. Pero hermanos, no nos equivoquemos, la gracia de Dios es primero. Primero, Cristo te ofrece un vestido hermoso que no es confeccionado aquí en la tierra. La gracia de Dios. Las bodas todavía no se han anunciado y ya hay provisión para un vestido de boda. Saliendo los siervos por los caminos, el evangelio ya se anuncia a los gentiles. Juntaron a todos, juntamente buenos y juntamente malos. Esto habla también de la condición de la iglesia. En la iglesia del Señor hay trigo, pero también hay cizaña. Jesús se refirió a sus discípulos como pescadores. Vamos a leer aquí lo que dice el libro de San Mateo, el capítulo 13, los versículos 47 al 50, para que entendamos el hecho de que entraron malos y buenos, invitaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. Entonces vamos a entender cómo también en la iglesia está lleno de gente buena y de gente mala. Dice lo siguiente: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mis hermanos, Jesús dice el versículo 49, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Taxativamente Jesús se refiere aquí a los discípulos como pescadores. Y el bote indiscutiblemente, o sea, la barca, es la iglesia. El acto de echar la red representa la predicación del evangelio. Y obviamente el bote es la iglesia. Se tira la red para recoger peces buenos y peces malos y luego se echan en el bote que representa la iglesia
para que estén salvaguardados. Ahora, cuando se predica el evangelio, la predicación reúne no solo creyentes genuinos, sino también hipócritas. Es por eso que el propósito del juicio investigador es distinguir entre aquellos que tienen apariencia de piedad de aquellos que son genuinos cristianos, aquellos que en verdad tienen el poder de la piedad en las vidas de ellos. En otras palabras, mis apreciados hermanos, la red del evangelio reúne toda clase de personas, sinceras, pero también hipócritas. Y el objetivo del juicio investigador que ocurre en el cielo antes de la venida de Cristo es separar a los creyentes genuinos de los que son falsos o que solo tienen apariencia de piedad. De hecho, cuando se celebra la boda en el cielo, los seguidores de Jesús están en la tierra y siguen su obra por fe. Porque, mis estimados hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha dado un aporte enorme a la teología protestante. Las demás profesiones de fe presentan básicamente a un Cristo histórico. Vino, nació del vientre de María, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Qué hace Jesús desde su ascensión al cielo después de los 40 días de haber resucitado hasta la segunda venida de Cristo? Ese es el aporte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del estudio del santuario. ¿Qué hace Jesús? Jesús ministra en el lugar santo y en el lugar santísimo desde el 22 de octubre de 1844, cuando ocurre este juicio. Porque nosotros hemos entrado por fe al lugar santísimo del santuario celestial. La iglesia todavía está aquí en la tierra y sin embargo la boda del Cordero se celebra en el cielo. Es decir, solamente entramos por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Vamos al versículo número 11. El rey examina a los invitados. Y allí responderemos a la pregunta, ¿qué es el manto? Dice el versículo: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Es interesante, mis hermanos, que en este momento hay un examen de los invitados. La señora White describió este juicio celestial en el contexto del santuario y lo relaciona con el día de la expiación. De tal manera que ella dice, la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, es decir, una obra de juicio. Esta obra debe de realizarse antes que Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad para redimir a su pueblo. Pues cuando Cristo venga, su galardón está con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según su obra. En el versículo 10 hay un examen de los invitados. Dice que entró el rey para ver. La palabra ver que se usa aquí tiene la connotación de observación intensiva, completa, meticulosa, reflexiva y abarcante.
decir, es un examen minucioso. ¿Qué es el manto? Para responder esa voy a decir que los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios. Son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan servir al Señor son verdaderos discípulos. Entonces, antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Y esta decisión debe efectuarse antes de la segunda venida de Cristo, porque cuando el Señor venga, traerá su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. El apóstol Pablo lo expresó categóricamente cuando dijo: es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea mala. Es decir, mis estimados, Dios traerá toda obra a juicio. Traerá todo a juicio. Porque hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad en sus vidas. Entonces, ¿qué es el manto? El manto, mis estimados hermanos, es la justicia de Cristo. Es la idoneidad para el cielo. Jehová, justicia nuestra. El manto que Dios tiene para ti, el manto que Dios tiene para mí, no ha sido confeccionado en el telar de la tierra. El manto que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ti y para mí, es un manto que ha sido tejido en el telar del cielo. Es de confección divina. Y ninguna fibra humana se halla en ese vestido, porque no es por nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra. Podemos ver, mis estimados hermanos, que para poder entrar a esa boda es necesario tener puesto el vestido de bodas que ha sido provisto para nosotros, porque la gracia es primera. Entonces, el manto es la justicia de Cristo. Como ya hemos visto en la palabra del Señor, en el juicio se examinarán nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, los motivos y las intenciones del corazón. Dios también va a investigar las motivaciones, porque podemos hacer muchas cosas buenas con un motivo egoísta o por una motivación equivocada. Dios quiere que hagamos cosas buenas con el motivo correcto. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero el motivo es equivocado. Es decir, mis estimados hermanos, claramente la fiesta de boda no ocurre en la tierra. La fiesta de boda ocurre en el cielo. La invitación se hace a la iglesia en la tierra, pero la boda ocurre en el cielo. La boda es en el cielo y ocurre antes, porque en la segunda venida de Cristo, Él retorna de las bodas. Es decir, cuando Cristo viene, ya las bodas se han efectuado. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas, los versículos 35 al 37. Dice Lucas 12, 35 al 37.
ahí tenemos como conclusión que la boda ocurre en el cielo, pues en su segunda venida Jesús retorna, es decir, viene de la boda que ya se ha realizado. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El texto es claro. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Es decir, mis estimados hermanos, las bodas de Cristo son antes de su segunda venida. La iglesia se prepara en este momento mientras esperamos las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se están efectuando en el cielo desde 1844, cuando Cristo contrae nupcias con su iglesia. Cristo, mis hermanos, está reuniendo todos los fieles en todas las épocas de la historia de este mundo. Hemos entrado por fe al lugar santísimo en el santuario celestial. No literalmente, la iglesia está en la tierra, pero entramos por fe, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y ojalá no sean borrados del libro de la vida. Entonces, nosotros aguardamos a que el Señor regrese de las bodas. Vamos al versículo número 12. La pregunta del rey. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Él enmudeció. Mis estimados hermanos, no hay ningún argumento que tú y yo podamos presentar a nuestro favor ante el Padre. Solo Cristo, quien está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, puede mostrar sus manos, su sacrificio como un acto a nuestro favor. Es decir, no tenemos argumento. Dice que el hombre enmudeció, porque tú y yo no tenemos argumento alguno a nuestro favor. No hay una persona más fatua que aquella que se representa a sí misma en un tribunal de la ley. Por eso es que Cristo actúa como nuestro abogado en el lugar santísimo. Los hombres pueden ahora ofrecer excusas por sus defectos de carácter, pero en aquel gran día no tendrán excusas para presentar delante de Dios. Versículo 14 dice: el lloro y el crujir de dientes. Entonces el rey dijo a los que servían, dice el versículo: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo vuelvo a leer. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hablamos de las tinieblas de afuera, lo cual significa el olvido eterno de Dios. Significa la separación eterna de Dios con los pecadores. Es decir, es un sinónimo de lamento, un sinónimo de tristeza por el final de los impíos que han decidido por elección propia no servir al Señor.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión, mis estimados hermanos, describe el remordimiento de los réprobos, de los impíos, al contemplar su triste fin en contraste con el gozo que podrían haber tenido si hubiesen seguido al Señor. Por eso Jesús dijo: dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el juicio final. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ojalá que seamos parte del trigo que estará en el granero del Señor. El trigo aquí está representado por los justos y la cizaña por los que tendrán el lloro y el crujir de diente. Versículo número 14. Los llamados y los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y quiero ser claro, aquí no se apoya la doctrina de la doble predestinación. Es decir, aquí no estamos hablando de que Dios escogió a unos para salvarse y a otros para perderse, por las siguientes razones. Y aquí llegamos a las siguientes conclusiones. Número 1. La única actividad donde se nota el énfasis divino es en el llamado continuo y repetido a través de la historia humana. 2. El llamado divino es únicamente para salvación. 3. Son los seres humanos los que deciden aceptar o rechazar la invitación divina. Hay un juicio divino, pero simplemente sirve para hacer notoria la decisión humana. El destino final para salvación o para perdición se basa en la elección personal. No hay contradicción entre las enseñanzas de esta parábola con las del resto de las presentes en los evangelios o la Biblia. Mis estimados hermanos, mis apreciados amigos, nuestro boleto para estar en la boda del Cordero, nuestro boleto es el manto de Cristo, es su perfecta justicia. Tú y yo no podemos pretender llegar al reino de los cielos y comenzar a excusarnos delante de Dios o a tratar de hablar en nuestro favor. La invitación es que tú y yo podamos apropiarnos del manto de Cristo para poder ser aceptos y pasar ese examen previo en el juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Desde el 22 de octubre de 1844, Cristo contrae nupcias con su pueblo. Estamos en bodas, somos invitados. Tomemos el manto de Cristo y cuando Cristo venga, esperamos ya no la boda, sino la cena de las bodas del Cordero. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu invitación a la fiesta de bodas. Ayúdanos a tomar el manto de justicia que es la justicia perfecta de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración.